Bueno, nos encontramos con que diversos trabajos ya han encontrado diferencias en la cantidad y la calidad del entorno lingüístico que escuchan los chicos de acuerdo a su grupo social. En comparación con los niños de nivel socioeconómico bajo, los niños de nivel socioeconómico medio escuchan una mayor cantidad de palabras totales, mayor cantidad de palabras diferentes y mayor cantidad de emisiones. Sin embargo, estos trabajos privilegiaron lo que son las interacciones diádicas madre-niño, que es una forma de interacción y una práctica sociocultural muy característica de los sectores medios occidentales. Esta cuestión llevó a trabajos más recientes a comenzar a considerar no solo estas intervenciones diádicas, sino también las intervenciones de todos los participantes y analizan tanto el habla dirigida al niño como el habla no dirigida al niño, que conforma parte del entorno lingüístico temprano. A pesar de comenzar a contemplarse ya no solo las interacciones entre madre e hijo y no atender exclusivamente al habla dirigida al niño, estos trabajos lo que no hicieron hasta ahora fue analizar la composición del entorno lingüístico según los distintos participantes. Por eso, este trabajo se planteó desde pensar que tiene mucho interés atender al habla que otros niños producen como parte del entorno lingüístico de los niños pequeños, ya que esta habla puede ser y presentar características distintas a lo que es el habla de los adultos. En este sentido, nos hicimos dos preguntas de investigación. La primera es si existen diferencias en la cantidad de habla que escuchan los niños pequeños producida por otros niños en el contexto del hogar de distintos grupos socioculturales, considerando tanto el habla dirigida como el habla no dirigida al niño target. En relación a esta primera pregunta, sostenemos como hipótesis que encontraremos una mayor proporción de palabras totales y de palabras diferentes, tanto en el habla dirigida al niño como en el habla no dirigida al niño, por parte de otros niños en el grupo de nivel socioeconómico bajo. La segunda pregunta que nos hacemos es si existen diferencias al interior del grupo de nivel socioeconómico bajo según el grado de urbanización del lugar de residencia de las familias. En relación a esta pregunta, nuestra hipótesis es que va a haber una mayor proporción de habla por parte de otros niños en el grupo que vive en zonas semirurales que sus pares de zonas urbanizadas. Bueno, para poder llevar adelante esta investigación, trabajamos con una muestra de 42 niños de distinto nivel socioeconómico viviendo en distintas zonas del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Esta muestra proviene del corpus longitudinal registrado por la doctora Celia Rosenberg y su equipo. Para este corpus se registraron por medio de dispositivos de audio ubicados en los chalequitos que los chicos usaban, todas las interacciones de las que participaban y el habla de su entorno durante 4 horas. Esto se hacía una vez que un investigador iba, ponía un grabador, lo situaba y lo activaba, y se retiraba de la casa de los chicos pidiéndole a las familias que continuaran con su día tal y como lo habían planificado. Como les dije, se registraban 4 horas, de esas 4 horas se transcribían las 2 intermedias. En caso de que el chico se durmiera o alguna eventualidad por el estilo, se recuperaban minutos de la primera o la última hora. Las transcripciones se realizaron en formato chat para ser procesadas por el programa CLAN, y en todas las transcripciones, en cada uno de los enunciados, se registraba si se trataba de habla dirigida o no dirigida al niño foco. Bueno, en este corpus se buscó representar a 2 puntos extremos del continuum social, así que el constructo a nivel socioeconómico se analizó teniendo en cuenta 3 parámetros principalmente. Por un lado, el nivel educativo del padre y la madre. En caso del nivel socioeconómico bajo, ninguno de los dos había continuado con estudios más allá de la secundaria. En el caso del nivel socioeconómico medio, al menos uno de los padres, madre o padre, no importaba, había realizado estudios universitarios. El segundo criterio era el lugar de residencia. El nivel socioeconómico medio se trataba de zonas residenciales, mientras que el nivel socioeconómico bajo eran zonas urbano-marginadas o zonas semirurales empobrecidas. Y por último, se atendió al nivel y tipo de trabajo de los padres. En el caso de este estudio en particular, como vimos que en la literatura previa señaló diferencias entre los grupos de nivel socioeconómico, en función de la zona en la que vivían, si fuera rural o urbana. Lo que decidimos fue considerar el grado de urbanización de las zonas en las que los chicos vivían y dividimos lo que originalmente era simplemente nivel socioeconómico bajo en 2 grupos. Entonces esos 42 niños que originalmente, que son 22 de nivel socioeconómico medio,
y 20 nivel socioeconómico bajo, se dividió los de nivel socioeconómico bajo en quienes vivían en zonas urbano marginadas y semirural empobrecida. ¿Qué tuvimos en cuenta para esto? Tuvimos en cuenta la localización de las casas, la cercanía con centros urbanos, los niveles de urbanización, el acceso a caminos asfaltados, agua potable, redes cloacales y la circulación del transporte. Bueno, al momento de hacer el análisis, lo primero que hicimos fue tomar estas 42 transcripciones originales y quedarnos únicamente con aquellas donde el chico target escuchaba habla de otros niños. Luego de hacer esto, agrupamos a los niños interlocutores, es decir, los chicos que hablaban en el entorno del niño foco, en 3 franjas etarias. Si iban hasta los 3 años en niños deambuladores, antes del ingreso a la escuela primaria, que en Argentina es alrededor de los 6 años, de 3 a 6 años, y durante la primaria, de los 6 años a los 12 años. Después lo que hicimos para estudiar las características léxicas fue estimar, mediante la aplicación FREC del programa CLAN, la cantidad de palabras totales, es decir, los tokens, y la cantidad de palabras diferentes, los types, que constituían el habla producida por otros niños, y por el total de los participantes, distinguiendo en habla dirigida al niño y habla no dirigida al niño. En cuarto lugar, lo que hicimos fue calcular una proporción de palabras producidas por niños interlocutores sobre el total del habla emitida por otros participantes, nuevamente distinguiendo entre habla dirigida y habla no dirigida al niño. Y por último, se realizaron 4 regresiones beta con el programa R, ya iba a decir el CLAN, con el software R. Cada una de estas regresiones tenía una variable dependiente que podía ser la proporción de tokens o de types por habla dirigida al niño o habla no dirigida al niño. Tenían todas como variable predictora el grupo de residencia y como variable control la edad del niño foco. Bien, ya adentrándonos un poco en los resultados, vamos a arrancar viendo qué pasaba con el... Ah, no, perdón, me confundí. Vamos a ver, bueno, primero las cuestiones más descriptivas. En la filmina podemos ver los resultados descriptivos del análisis de la cantidad total y por grupo etario de los niños interlocutores que participan del entorno lingüístico de los niños foco, dividido en estos 3 grupos que habíamos visto. A partir de las medias, observamos que en los contextos semirurales es mayor la cantidad de interlocutores por cada niño foco. Ahí vemos que tienen una media de niños mayor en el entorno semirural empobrecido. Sin embargo, cuando vamos a analizar en cada una de las distintas franjas etarias, vemos que la diferencia en realidad se da en la segunda franja etaria, que es la que va de 3 años a 6 años de edad. Las palabras no dirigidas al niño foco. En esta filmina vemos la proporción de palabras totales dirigidas al niño foco por parte de otros niños según el grupo de residencia. Recordemos acá que calculamos la proporción de palabras producidas por otros niños sobre el total de palabras emitidas, distinguiendo en habla dirigida al niño y habla no dirigida al niño, pero por otros participantes. En la figura vemos que los niños foco que viven en zonas semirurales empobrecidas, los que están aquí, vemos que los que viven en zonas semirurales escuchan en su entorno mayor proporción de palabras totales no dirigidas a ellos por parte de otros niños, seguidos por los de zonas residenciales y de los niños que viven en zonas urbano marginadas, que muestran una proporción marcadamente menor. Bien. El análisis de regresión mostró que el lugar de residencia explica las diferencias encontradas entre el grupo semirural empobrecido y el grupo urbano marginado y entre las zonas residenciales y las zonas urbano marginadas. Bien, ahora vamos a ver del habla no dirigida al niño la cantidad de palabras diferentes. Vemos en la figura 2 una mayor proporción de palabras distintas, es decir, types, en los niños pertenecientes a grupos de zonas residenciales con respecto a los niños de zonas semirurales empobrecidas y una mayor diferencia en relación con sus pares de sectores urbanos marginados. El análisis de regresión puso de manifiesto un efecto de la zona de residencia en la comparación entre los grupos semirural empobrecido y urbano marginado, pero no así entre el grupo de zonas residenciales y el grupo de zonas semirurales empobrecidas. Ahora nos adentramos ya en el habla dirigida al niño. En la figura 3 podemos ver una mayor proporción de palabras totales dirigidas al niño foco en el grupo semirural empobrecido, y en las zonas urbano marginadas se observa que estos escuchan una mayor proporción de palabras totales que sus pares de zonas residenciales.
Lo que sí también vemos es en el grupo de zonas semirurales empobrecidas, hay una gran variabilidad intragrupo y es mucho mayor que en los otros grupos, y esto se ve reflejado en lo que vamos a ver en los resultados del modelo de precisión de la regresión, y el análisis de regresión nos mostró que la zona de residencia permite explicar las diferencias entre el grupo semirural empobrecido y el de las zonas residenciales, que son los más extremos, por decirlo de alguna manera, pero no entre las zonas urbano marginadas y semirurales empobrecidas, que si bien a primera vista la diferencia parece grande, esta variabilidad intragrupo hace que no haya un efecto del lugar de residencia. Perdón. Bueno, por último, en esta figura 4, ahora estamos hablando del habla dirigida al niño, pero de palabras diferentes, vemos que los niños en las zonas semirurales tienen una mayor proporción de palabras dirigidas a ellos. El grupo urbano marginado presenta una mayor proporción que los niños de zonas residenciales, y el análisis mostró un impacto de la zona de residencia únicamente en la comparación entre el grupo semirural empobrecido y el grupo residencial, es decir, el que más presentaba y el que menos presentaba. Bien, ahora llegando como un poco al resumen de los resultados antes de llegar a la discusión. La primera pregunta que nos hacíamos era si existen diferencias en la cantidad de habla que escuchan los niños pequeños producida por otros niños en el contexto del hogar de distintos grupos sociales, considerando tanto el habla dirigida como el habla no dirigida al niño objeto de estudio. Lo primero que tenemos para decir es que los resultados mostraron que los niños de zonas semirurales escuchan habla de una mayor cantidad de niños que sus pares. Cuando se atiende a la edad de los niños, los datos solo muestran diferencias en el grupo etario medio, esto que decíamos, entre los 3 y los 6 años de edad, y en el que se observa un promedio más elevado en los chicos de estas zonas semirurales empobrecidas. En relación con el habla no dirigida al niño, los niños que viven en zonas residenciales no se diferenciaron de los niños de zonas semirurales en la proporción total de palabras y de palabras diferentes no dirigidas a ellos, pero sí de sus pares de zonas urbano marginadas. En cambio, cuando vamos ya a la relación con el habla dirigida al niño, los niños de zonas semirurales empobrecidas escuchan mayor proporción, tanto de palabras totales como palabras distintas, que los niños de los otros grupos, y esta proporción es marcadamente menor en los niños de zonas residenciales, diferenciándolos estadísticamente de los otros grupos. La segunda pregunta que nos hacíamos era si existen al interior del grupo de nivel socioeconómico bajo, según el grado de urbanización del lugar de residencia, diferencias. Se encontraron diferencias al interior del grupo de nivel socioeconómico bajo. Vemos que los niños que viven en zonas semirurales empobrecidas escuchan una proporción mucho más elevada de habla de otros niños no dirigida a ellos que sus pares de zonas urbano marginadas, pero no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de habla dirigida a ellos entre los grupos urbano marginados y semirural. Bueno, los resultados obtenidos nos llevan a preguntarnos cómo puede incidir el habla de otros niños en el desarrollo del lenguaje infantil. El análisis naturalístico de los entornos lingüísticos que escuchan los niños, producido por otros niños en sus interacciones cotidianas, resulta de especial relevancia si tenemos en cuenta que estudios como el de Benigno y compañía de 2007 mostró que los episodios de atención conjunta que tienen impacto en el desarrollo del vocabulario de los niños pequeños son esos que responden a los contextos interaccionales en los que se desarrollan en su vida cotidiana. Y en este sentido es muy relevante lo que señala Sperry en el 2019, que es necesario conocer cómo se despliegan las interacciones de los niños en sus contextos de vida para no subestimar las posibilidades que tienen quienes viven en contextos que no son los más estereotípicos, por decirlo de alguna manera, los que no responden a ese patrón de la cultura de clase media occidental, porque podemos estar subestimando sus posibilidades. En este sentido, resulta necesario profundizar en mayor medida cómo se desarrollan las interacciones entre los niños, en qué contextos interaccionales se producen y qué actividades se desarrollan para poder conocer de qué forma estas interacciones pueden promover el desarrollo del lenguaje en los más pequeños. Bueno, acá está la bibliografía y quería llegar a esta filmina que nos ven un poco las caras a todos y en especial a Flor, que fue quien dirigió este trabajo, y ahí está su mail de contacto también su mail de contacto y su página de ResearchGate donde está este trabajo también.